plataforma para que también les sirva de chancuco, por decirlo así, por que les sirva de guía para poder resolver el parcial. Recuerden, a mí no me importa, no me interesa, mi objetivo no es que ustedes se aprendan un procedimiento de memoria. A mí me interesa que ustedes conozcan las herramientas, en este caso matemáticas, para resolver problemas y que las puedan utilizar, que ustedes las puedan usar. No necesito que se las aprendan de memoria, eso no tiene sentido de que usted me diga o que yo le haga un examen y le pregunte, recíteme de memoria cuál es la fórmula para el cálculo de una derivada de un producto. La fórmula está ahí, no es sino que la busque y la utilice. Lo que me interesa es que la pueda aplicar, que la pueda utilizar. Eso es el fin último. Memorizarnos fórmulas o procedimientos, pues no tiene mucho sentido. Pues de pronto para ejercitar la memoria y evitar un poquito el Alzheimer o postergarlo. Pero de resto no tiene sentido memorizar fórmulas o procedimientos matemáticos. Entonces, cuando lo necesite, simplemente consulta sus apuntes o se mete a internet y le pregunta al señor Google y él le va a generar entonces una gran cantidad de enlaces donde va a encontrar esa fórmula o donde va a encontrar el procedimiento paso a paso. Entonces, no se los tienen que memorizar, no me interesa eso en ninguno de mis cursos. Lo que me interesa es que ustedes conozcan la herramienta y cuando la tengan que usar, la puedan utilizar. Entonces, se me olvidó la fórmula, pero yo sé que hay una fórmula que me sirve para eso. Listo, vamos a buscarla, listo. Entonces, ahorita usted me dice, profe, me olvidó la fórmula para calcular la derivada de un producto, listo, pregúntele al señor Google o busque sus apuntes, o revise el video de la clase pasada, o revise el documento que les compartí la semana pasada en plataforma, y ahí la van a encontrar, listo. Lo que me interesa es que usted sepa que tiene que usar esa fórmula para resolver la situación. La fórmula no la tiene que aprender de memoria. Entonces, una pequeña claridad, pues por decirlo así, para que me lo comprendan. Yo sé que en muchos escenarios pues normalmente nos conllevan a memorizar el proceso o a memorizar la fórmula. Hay algunas cosas que necesitamos memorizar pues por conocimiento básico, pero en el universo tan grande de las matemáticas, pues sería ilógico que ustedes se aprendieran todas las fórmulas matemáticas que han visto, por lo menos en los 2 ciclos que han visto o las 2 asignaturas de matemáticas que han trabajado conmigo. Que las tengan presentes, que sepan que existen, que se pueden aplicar para resolver problemas y cuando necesiten la fórmula vamos a consultarla y listo. Entonces les voy a compartir, estoy compartiendo pantalla. Sí, ya estaba compartiendo pantalla ya de rato, no me acordaba. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, última partecita o el cierre mejor de la asignatura. Entonces, terminamos con el cálculo diferencial. Vamos a mirar aplicaciones de las derivadas. Entonces, veíamos la clase anterior y la clase hace 15 días que la derivada es una operación matemática fundamental del cálculo. Ya no de la matemática básica, sino del cálculo matemático. En el cálculo matemático nos encontramos 2 operaciones fundamentales o 2 operaciones básicas. Unas son las derivadas y otras son las integrales. Esa asignatura pues llega hasta las derivadas. Entonces empezábamos a trabajar de las derivadas hace 15 días y ahora 8 días pues hicimos todo un recuento de reglas o propiedades para el cálculo de esa operación matemática. El concepto de derivada, nuevamente les recuerdo o los aterrizo, surge de el cambio que se produce en una variable cuando la otra tiene un pequeño cambio. Por eso también se conoce como razón de cambio instantáneo a la derivada. ¿Qué pasa con la variable dependiente y cuando la variable independiente x tiene un cambio muy pequeñito, casi cero? Entonces les decía, se hacen o se demostraron o se hicieron planteamientos matemáticos basados en límites, que fue lo que vimos antes de las derivadas, para poder demostrar, para poder construir todo el soporte de esta operación llamada derivada. Y posteriormente se generalizaron algunos ejercicios, algunas características pues, básicas de la solución de los ejercicios y se plantearon esas leyes, esas propiedades o esas reglas para calcular derivadas. Teniendo claro cómo calcular una derivada, pues ahora sí, ¿para qué me sirve eso? Porque si lo dejamos ahí, como lo vimos hasta la clase pasada, pues bueno, muy fácil, las formulitas y no sé qué, ahí sí se tendrían, pues el examen tendría que ser que se aprendieran las fórmulas para podérselas preguntar y ya. Pero nada, lo realmente importante es ¿para qué me sirve eso?
Si yo no tengo claro para qué me sirve eso, entonces simplemente mi cerebro lo retiene ahí por un momentico y luego lo desecha. Dentro de un año me los encuentro y ustedes me van a decir, uy, pero yo algunas vi derivadas con usted, pero yo para qué era, ya ni me acuerdo cómo es que era eso. Entonces, la idea es que esa herramienta tenga alguna utilidad. Entonces, vamos a mirar una serie de ejemplos donde usamos las derivadas para resolver problemas. Entonces, acá nos dice la presentación que la derivada tiene varias aplicaciones desde el punto de vista de administración y economía. Ojo, no solamente en esa área, en física, en ciencias sociales, en ciencias naturales, bueno, en ingenierías, la derivada tiene diferentes aplicaciones, pero pues yo me voy a centrar en las aplicaciones de la administración y la economía, pues que es el área afín a ustedes, ¿no? La mayoría de ustedes están por administración o por contaduría o por logística, entonces por eso me remito a esta parte de la aplicación. No tiene sentido que me ponga a hablar de aplicaciones de ingeniería para ustedes, si ustedes no están estudiando ingeniería. Entonces, por eso les hago la claridad. Entonces, vamos a girar los ejemplos o la aplicación de esta operación matemática en torno a el campo de la administración y la economía. Entonces, aquí nos dice que en la construcción de lo que denominamos tasas marginales, algo de lo que nos comentaba Néstor o nos preguntaba Néstor la semana pasada y que les mencionaba ahí por encima. Entonces, todo lo que desde el punto de vista administrativo económico me hable de marginales, entonces está ligado con las derivadas. Aquí me dicen que en este campo la palabra marginal se utiliza para indicar una derivada. Entonces, lo que les digo, cuando aparezca eso marginal, estamos hablando de la derivada. Esto es una tasa de cambio, es lo que les decía, una razón de cambio, una tasa de cambio. ¿Cómo cambia una variable con respecto a la otra? O cómo cambia una variable cuando la variable de la cual depende surge un pequeño cambio. Entonces, algunos ejemplos aplicativos, entonces, por ejemplo, costo marginal o ingreso marginal, utilidad marginal, miren que todas terminan en marginal, productividad marginal, rendimiento marginal, tasa de impuesto marginal, tendencias marginales a ahorrar o a consumir, y hay otras más desde el punto de vista administrativo y económico. Vamos a mirar algunas de estas y nos vamos a dar cuenta que la aplicación como tal de esta operación matemática en este campo es bastante sencillo, no tiene mayor complicación, no tiene mayores dilemas. Bueno, entonces arranquemos con el primero, hablemos de costo marginal. Entonces por acá me dicen que el costo marginal es la derivada de la función costo con respecto a una cantidad producida. Pues ustedes que están en el cuento de administración o contaduría, pues por ahí tienen varias asignaturas que se llaman costos, costos 1, costos 2, no sé cuántos costos ven ustedes en su formación profesional. Cuando hablamos de costo, pues implica determinar cuál es el valor a pagar por la fabricación de X cantidad de productos. Creo que en otras aplicaciones de los otros temas que hemos visto, hablé en forma general de costos y decía que la función costo era igual a los costos fijos más los costos variables. Creo que sí se los relacioné por allá. Aquí ya nos la van a dar completica la función costos, la fórmula matemática, y me dicen que el costo marginal entonces representa o se calcula o se obtiene a partir de la derivada de la función costos. Entonces, simbólicamente decimos que el costo marginal es la derivada de la función costos. C de X es costos y como tenemos aquí la comita, la comilla, entonces representa la derivada de la función C, o sea, a esa llamamos costo marginal. Presentada de otra forma, entonces la derivada de la función costos con respecto a X. Entonces aquí lo tenemos. C de X es la función costo y X es la cantidad producida. Recuerden que no es lo mismo o los costos de producción de 10 artículos no son los mismos que de 1000 artículos. Entonces, para que los tengamos en cuenta. Por eso es fundamental determinar y tener claridad quién es quién. Aquí la X representa la cantidad producida. Entonces, esa es la variable independiente. C de X es la función. Esta depende de X. Los costos dependen de la cantidad producida. Eso es lo que nos dicen acá. Y nos marcan o nos dicen que el costo marginal, ¿cuál es el significado que tiene este costo marginal? Entonces, la representación de estos números.
de lo que vamos a calcular. ¿Qué representa eso? Entonces nos dice que el costo marginal mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto a un incremento en la cantidad producida. Entonces, recordemos, la derivada me marca una tasa de cambio. En este caso estoy hablando de costo de producción. Entonces, cuando hablo de costo marginal, lo que me va a representar o lo que me va a mostrar es cuál es el incremento en los costos dependiendo de una cantidad de producto producido. Entonces, eso es lo que me representa el costo marginal. Vamos a mirar un ejemplo y se van a dar cuenta que es bastante simple, bastante sencillo, la aplicación de las derivadas en este caso. Entonces, miremos el ejemplo número 1. Nos dice que nos dan la función costo. Acá me dicen que la función costo de fabricar un producto cualquiera o un artículo cualquiera está dada por esta función matemática. Yo aquí ya les puedo preguntar qué tipo de función es. Y usted me dirá, profe, ¿es una función trigonométrica, es una función racional, es una función logarítmica o es una función cuadrática, lineal o polinómica? Entonces, si yo digo aquí, por ejemplo, esta función, ¿qué tipo de función es? Primer tema, primera unidad, primer capítulo. Lineal, profe. Lineal no. Recuerden que para que sea lineal, las variables tienen que estar elevadas a la primera potencia. Acá estamos hasta la 3. Esta es una función cúbica. Para mí es polinómica. Exactamente, Néstor. Esta es una función cúbica porque su máximo exponente es 3, por lo tanto es una función polinómica. Entonces ya podemos ir amarrando, relacionando todo lo que ya vimos atrás con esto que estamos acá. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues algún analista de datos o algún matemático se tomó la tarea de analizar la empresa, la producción de ese producto o artículo y determinó cuáles eran los costos fijos y cuáles eran los costos variables para producir ese artículo y me generó este modelo matemático. Para nuestro caso, a nosotros no nos interesa construir ese modelo matemático. Eso es, como les digo, como les he repetido en otras ocasiones, pues el modelo lo construye el analista de los datos. Bueno, por lo menos por ahora no. De pronto más adelante ustedes van a ver herramientas que les van a permitir construir ese modelo. Por ahora me lo están dando. Entonces, esta función es la función costo de producir X cantidad de artículos. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el costo de producir ningún artículo? O sea, ¿cuáles son los costos fijos? Pues es simplemente hacer X igual a 0, no voy a producir nada. Y si X vale 0, esto se elimina y esto se elimina y solamente me queda 1000. Digamos que estos son dólares. Entonces, aquí yo les podría decir cuál es el costo fijo de la producción. Entonces, hacemos X igual a 0 porque no vamos a producir ningún artículo. Recordemos que X es la cantidad de artículos. Entonces, si yo les digo cuáles son los costos fijos, quiere decir que no voy a tener en cuenta la cantidad de artículos, no voy a producir nada. Entonces, se me cancelan los 3 primeros términos y solamente me quedaría el 1000. Entonces, ustedes me dirán, profe, los costos fijos de producción son 1000 dólares o 1000 pesos, dependiendo de las unidades que estemos manejando. Y si yo les digo, ¿cuál es el costo de producir 1000 artículos de ese producto, o 1000 unidades de ese producto? Entonces usted reemplaza la X por 1000 y realiza las operaciones matemáticas y ahí obtendrá la respuesta. Estoy hablando solamente de los costos. Pero en nuestro caso lo que queremos determinar es el costo marginal. Entonces, ¿cómo cambia el precio o el costo de producción? ¿Cómo cambia el costo de producción cuando tengo determinada cantidad de productos a producir? Entonces, aquí el ejercicio, el ejemplo me dice, determine el costo marginal como una función de X y evalúe ese costo cuando la producción es de 50 unidades, de 100 unidades o de 150 unidades. Entonces, lo único que tenemos que hacer, si tenemos la función costo, ya nos dijeron anteriormente que para calcular el costo marginal, lo que tenemos que hacer es derivar a esta señora. La derivada de la función costo me produce el costo marginal, me genera el costo marginal. Entonces, aquí simplemente nos dicen, la solución se trata o consiste en simplemente determinar cuál es la derivada de esa función. Esta es una función polinómica, la derivada de esta es demasiado sencilla, la veíamos en la clase pasada. Entonces, lo que tengo que hacer, según las propiedades que vimos la semana pasada, es derivar en forma
independiente cada una de estas. Y listo, teniendo en cuenta pues lo que estábamos mencionando o las propiedades iniciales. Entonces, vamos a derivar esta señora de acá arriba. Entonces, es la derivada de todo el polinomio. Y vamos a irlo calculando uno por uno. Entonces, la derivada de 0,01x al cubo. Entonces, una constante por una potencia de x. Entonces, la constante queda multiplicando, bajamos el exponente, en este caso 3, y multiplicamos por la variable elevado al exponente menos 1. En este caso era 3, entonces queda 2. Entonces queda 0,001 por 3, que era el exponente, por x al cuadrado, porque le restamos 1 al exponente. Esa es la derivada del primer término. Vamos para la del segundo. Respetamos el signo, menos. Nuevamente la misma situación, una constante multiplicada por una potencia de x. Entonces la constante queda ahí multiplicando y derivamos la potencia de x. Bajamos el exponente que es 2 y le restamos 1 al exponente. Entonces queda 2 a la x, 2 por x a la 1. Como no es a la 1, no se coloca el exponente. Entonces esta es la derivada del segundo término. Vamos a derivar el tercer término, respetamos el signo, más una constante por x. Dejamos la constante y la derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque le quitamos 1 al exponente. Bueno, acá está el exponente 1, lo vamos a multiplicar, queda 40 por 1. Y x queda elevado a la 1 menos 1, queda 0, queda x a la 0. Y por propiedades de las potencias, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces simplemente la x desaparece, queda 40 por 1. Finalmente, la derivada de un número, la derivada de una constante. Decíamos en las clases pasadas que la derivada de una constante es 0. Entonces, más 0. Esta es la derivada de la función costo. Por lo tanto, me representa el costo marginal. Vamos a hacer las multiplicaciones y listo, nos quedó la función costo marginal. Entonces, 0,001 por 3 me da 0,003 x al cuadrado menos 0,3 por 2 da 0,6 x más 40 por 1 da 40. Esta señorita de aquí representa la función costo marginal para esta función de costos. El ejercicio me dice, si observan, el cálculo de la derivada aquí es muy sencillo. El ejercicio me plantea, bueno, determine cuál es ese costo marginal si se fabrican 50 unidades del producto. Entonces, ya teniendo la función costo marginal, lo único que me queda por hacer es reemplazar la cantidad de productos que se van a fabricar. Entonces, simplemente cambiamos la X por 50 en el primer caso. O en el segundo caso, cuando se fabrican o se producen 100 unidades del producto, entonces se cambia por 100. O en el tercero, 150, entonces cambiamos la X por 150 en esta función y la evaluamos, así como hacíamos en el primer capítulo. Calculamos la imagen de la función para X igual a 50, para X igual a 100 y para X igual a 150. Y ahí determinamos entonces cuál es el costo marginal si se fabrican 50 artículos, o si se fabrican 100, o si se fabrican 150. Entonces aquí me dicen, esta función, esta que tenemos acá, es el costo marginal. Y nos da el costo promedio por artículo de crecimiento en la producción por una pequeña cantidad, dado que se producen X artículos. Entonces, aquí el X es este. Entonces, ¿cómo cambian los costos según la cantidad de artículos producidos? Eso es lo que me representa esto. Entonces, hagamos el cálculo de cada uno de ellos. Si se fabrican 50 unidades, ¿cuál es el costo marginal? Si la producción es de 50 unidades. Entonces, como les decía, simplemente reemplazamos en la función costo marginal, que fue la que encontramos derivando, la X por 50. Y evaluamos. Entonces queda 50 elevado al cuadrado multiplicado por 0,003, nos da 7,5. Menos 50 multiplicado por 0,6 da 30. Más 40. Hacemos la suma y la resta y nos da 17,5. Entonces, este es el costo marginal que se debe o que se presenta si la producción es de 50 unidades. Entonces, si yo voy a producir 50 unidades, el costo marginal
de un producto adicional o de una unidad más va a ser de 17.5 dólares en este caso, creo que el ejemplo decía dólares o pesos, bueno, la unidad de dinero que sea. En el caso de que la producción no sea de 50, sino que va a ser un lote de 100 productos, de 100 unidades del producto, vamos a sacar un lote de 100. Entonces el costo marginal, o sea, ¿cuál es el incremento en los costos debido a la elaboración de un artículo más, de una unidad más? Entonces se determina reemplazando en la función costo marginal la cantidad del lote, en este caso son 100 unidades, entonces 100 elevado al cuadrado multiplicado por 0.003 menos 0.6%, está el 100 era donde estaba la X, más 40. El primero me da 30, el segundo me da 60 y el último sigue siendo 40. Hacemos la suma y me da por acá que el costo marginal, si el lote de producción es de 100 unidades, es de 10. Miren que es más pequeño que si es de 50. Entonces, el costo marginal en un lote de 50 es de 17.5. Si la producción es de 100 unidades, entonces el costo bajó a 10. Ahora, en el caso de que el lote o la producción sea de 150 unidades del producto, entonces los costos marginales en este caso nos van a dar 17.5. Aquí nuevamente volvió a subir. Ahorita miramos ese fenómeno a qué obedece o en la realidad por qué tiene ese tipo de comportamiento. Este es muy cercano, muy próximo a la realidad. Ya les explico por qué o por qué se presenta ese fenómeno. Por lógica, pues uno diría, pues los costos de fabricar un producto son mucho más elevados que los de fabricar 10 o los de fabricar 100. Tenemos más o menos fijado en nuestra mente que a mayor cantidad de productos elaborados, menores los costos unitarios, ¿no? Menores los costos unidad. Es algo que tenemos, pues porque si yo voy a fabricar un solo producto, a ese solo producto me toca recargarle todo, las utilidades, los salarios, el pago del arriendo, el pago de los servicios, la materia prima, bueno, todo se lo recargo a un solo producto que es el que voy a fabricar. Si yo voy a fabricar 100 productos de los mismos, entonces todo eso que les acabo de decir se los voy a recargar a los 100, ya no a uno. Entonces, por sentido común, por decirlo así, entonces, entre más productos se fabriquen, pues menor debería ser el costo unitario, así a simple vista, sin entrar en un análisis profundo. Entonces, pues lógico, si yo le voy a recargar todos los costos a un solo producto, pues el costo va a ser muy elevado. Pero si yo voy a fabricar 1000 unidades de ese producto, pues el costo unitario va a ser mucho más reducido. A mayor cantidad de la producción, menor el costo unitario. Sería un primer análisis así muy general. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que según estos resultados que tenemos aquí, pues no se comporta tan así. Acá tenía 50 y me dio 17.5. Y con 100 sí bajó. Ah, bueno, listo. Pero con 150, que es una cantidad más alta, volvió y subió. Entonces ahorita miramos qué es lo que pasa ahí. ¿Cuál es el significado o la representación de estos números? Para poder escribir una respuesta, ¿no? Entonces, aquí nos dice, informalmente podemos decir que el costo de producir el artículo 51, estoy hablando de acá cuando eran 50, el artículo 51 es de 17,5 dólares, o 17,5 pesos, lo que sea. Para una unidad más, recuerden, la producción estaba proyectada para 50 unidades. El costo marginal me indica cuál es el costo o el incremento en el costo, más bien, por las siguientes unidades. En este caso, pues recuerden que tiene que ser lo más pequeño posible. En este caso, lo más pequeño posible que puedo decir es 51. Yo no puedo fabricar 0,00001 producto. Me toca redondear, me toca llevarlo a la unidad, en este caso. Entonces, decimos que el costo de producción del artículo 51 o de la unidad 51 del producto es de 17.5 dólares. Eso es lo que representa ese número. En el caso de la producción de 100, entonces el costo de fabricar la unidad 101, o sea, un incremento en la producción, es de 10 dólares. Eso es lo que me cuesta fabricar una unidad más del producto si el lote era de 100, el lote inicial. En el caso de 150, entonces
el costo de producir la unidad 151, o sea, de incrementar una unidad más en la producción, está representado por $17,5. Aquí me hacen una claridad, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Esta afirmación pues no es bastante precisa, es una aproximación, porque recordemos que la derivada me determina el incremento cuando el cambio es muy pequeñito. Pero pues yo no puedo decir, es que cuánto me costaría entonces 0,0000 un artículo o una unidad más. Eso no sirve, 0,0001. Me toca trabajar una unidad completa. Entonces, por eso esta es una aproximación. No es muy precisa, pero es pues más cercana a la realidad. Entonces, esa es la claridad que me hacen acá. Porque estoy haciendo un incremento unitario, estoy subiéndole una unidad a la producción. Entonces, estos numeritos lo que me representan son eso. Entonces, miremos por qué este comportamiento. ¿Por qué para pequeñas cantidades pues tiene un costo más alto que para, acá en este caso, una mayor? Pero cuando se sigue aumentando el lote o la cantidad de producción, otra vez vuelven y suben los costos. ¿Por qué creen, antes de mirar, pues, qué se imaginan, por qué ustedes pensarían que pasa ese fenómeno o se da eso? Desde su experiencia, desde lo que ya han visto en otras asignaturas o lo que puedan haber experimentado laboralmente hablando. Cualquiera, que me dé cualquier idea, no sé, una idea loca o si sabe la respuesta, ¿por qué? Porque cuando empiezo a fabricar más, después de cierto número, el precio de los costos comienza a aumentar nuevamente. ¿Qué se podrían imaginar? Alguno, cualquiera, un punto para el parcial. Ninguno, bueno, ni así, bueno. Entonces, vamos a darle una explicación lógica a esto. Ojo, a medida que yo voy aumentando la producción, los recursos que tengo disponibles se van haciendo muy limitados. Estoy No es un hablando de... costo fijo. Bueno, por este lado sí, no es un costo fijo. Pero por el otro lado, entonces, pues voy a poner un ejemplo. Para fabricar 50 unidades del producto y para fabricar 100 unidades del producto, necesito los mismos empleados y las mismas máquinas. Lo único que voy a necesitar de más es materia prima. Pero el local, los empleados, la maquinaria, va a ser la misma. Estoy colocando un ejemplo acá hipotético. Entonces, para 50 y 100 voy a usar los mismos empleados, la misma maquinaria, el mismo local. Lo único que va a tener el incremento es en materia prima, porque voy a duplicar la producción. Pero va a llegar un momento cuando esto empieza a crecer la producción, en donde ya esa mano de obra que tengo disponible, esa maquinaria que tengo disponible, ese espacio físico que tengo disponible, no va a ser capaz de soportar la cantidad de producción. Entonces, llega un punto en donde yo no puedo, con los mismos recursos que tengo al principio, cumplir con esa cantidad de producción. Entonces, tendría que contratar más empleados, tendría que comprar más maquinaria, tendría que hacer una ampliación en el local para poder trabajar esa cantidad de productos. Entonces, eso va a incrementar los costos, porque voy a tener que contratar más mano de obra, entonces los costos se van a subir, porque voy a tener que comprar más máquinas o cambiar las que tengo por unas más eficientes o más modernas. Eso incluye o incurre en costos, porque voy a tener que cambiarme de local o construir otro local o pagar o conseguir otro local. Entonces, eso incurre en costos. Entonces, es lo que sucede acá. Por eso se presenta este fenómeno. Como les digo, inicialmente uno podría decir, no, pues entonces, entre más fabrique, más pequeño va a ser el costo unitario de fabricación del producto. Pero en la realidad no tiene ese comportamiento, porque a una mayor cantidad de producción, pues me va a implicar una mayor cantidad de mano de obra, una mayor cantidad de recursos físicos para poder cumplir con ese pedido. Entonces, eso es lo que sucede o eso es lo que pasa acá. Entonces, miremoslo aquí con una gráfica y miremos la explicación que les estoy dando. Entonces, me dicen acá que el ejemplo 1, observamos que el costo marginal decrece, o sea, que va bajando.
a medida que la producción se incrementa. En el caso de 50 a 100 unidades, se puede observar ese fenómeno. Pero en ese ejemplo, luego, a medida que la producción se va incrementando, nuevamente los costos vuelven a subir. Es el fenómeno que vemos cuando incrementamos de 100 unidades a 150 unidades. Eso, si cogemos la función de costos y la graficamos, nos vamos a dar cuenta de que tiene este comportamiento que vemos acá. Genera esta curva. Entonces, voy a analizar, por ejemplo, fabricar un solo o ningún producto, perdón, me incurre en un costo de $40. ¿Sabe qué es el costo fijo? $40 cuando no produzco nada. Si producimos 20 unidades del producto, en el ejemplo 1, ¿no? 20 unidades del producto, eso me genera un costo o unos costos de $29,2. ¿Ves? Si no produzco nada, los costos son de 40. Si produzco 20 unidades, los costos unitarios de producción son de 29,2. Si producimos 50, el lote de producción es 50 unidades, el costo unitario es de 17,5. Eso es lo que teníamos allá en el ejemplo acá. Eso fue lo que calculamos. El costo marginal de producción, $17,5. Si seguimos aumentando la producción hasta llegar a 100, vamos a obtener acá el valor más pequeño en costo marginal. Digamos que hasta aquí tengo capacidad de producción con los recursos disponibles inicialmente. Entonces, el costo marginal de producción de una unidad es de $10 para un lote de 100. Pero a partir de 100, los costos vuelven a subir, se vuelven a incrementar. ¿Por qué? Porque ya con los recursos iniciales que tenía, mano de obra, espacio físico, maquinaria y no sé qué más, no voy a dar abasto. Entonces me toca comprar más máquinas, me toca contratar más empleados, me toca conseguir otro local y eso me produce un incremento en los costos. Entonces, por eso aquí comienza a subir la curva nuevamente. Entonces, uno de los ejercicios básicos a la hora de hacer un análisis financiero o la viabilidad de un negocio, o cuando estamos pues hablando de costos para después llevar a utilidades, es determinar cuál es el punto o cuál es la cantidad de producción que me genera los menores costos posibles. Y a partir de eso, proyectar la producción a nivel empresa. Porque, determinar bien la función del costo. Sí, porque como les digo, inicialmente podríamos pensar que a mayor cantidad de productos producidos, el costo va a disminuir. Pero eso se cumple hasta cierto punto, porque hay un punto en el cual la producción es tan grande que ya no damos abasto y me toca ampliar las capacidades de mi negocio, de mi empresa, para poder cumplir con esa cantidad de producto mayor. Entonces ahí los costos vuelven y se me suben. Entonces, a nivel administrativo, a nivel financiero, es fundamental determinar cuál es esa cantidad óptima de producción que me produce los costos más pequeños, los costos más reducidos, hablando pues unitariamente. Entonces, esa es una tarea o una aplicación básica y fundamental en las áreas administrativas y económicas. Porque, ejemplo muy sencillo, yo quiero vender arepitas, yo solito con un bultico de carbón y no sé cuántas libras de maíz, diariamente puedo producir hasta, ojo, diariamente puedo producir hasta 100 arepas, voy a decir alguna cosa, hasta 100 arepas. Entonces, con un solo fogón, con un solo bulto de carbón, y bueno, lo único que me va a variar es la cantidad de libras de maíz, bueno, esa es la materia prima ahí, con un solo fogón y un solo carbón, y yo solito puedo máximo producir hasta 100 arepas. Entonces, el costo unitario de fabricar las 100 arepas va a ser el más pequeño ahí. Si fabrico una arepa, igual me toca el fogón, me toca el carbón y me toca pagarme a mí mismo. Así fabrique una sola. Entonces, el costo unidad ahí, en ese caso, es muy caro, si es una sola. Pero si fabrico la 100, que es la máxima capacidad que tengo, entonces el costo unitario va a reducirse. Pero, si me hacen un pedido de 110 arepas, yo solito ya no soy capaz. Entonces, me toca comprar otro fogón, me toca comprar más carbón
y me toca contratar a otra persona para que me pueda colaborar para poder cumplir. Entonces los costos se vuelven a subir o se vuelven a disparar. Entonces ahí muy coloquialmente para que me entiendan cuál es este comportamiento que tenemos acá. Entonces ya me toca sacar 2 salarios, ya me toca comprar otra estufa, otro fogón, y ya me toca comprar, bueno, más materia prima así, pero pues bueno. Entonces, para que lo tengan claro aquí, lo que representa esta gráfica. Aquí me dicen que este tipo de comportamiento es muy frecuente cuando hablamos de costo marginal. Cuando la producción X aumenta a partir de valores pequeños, pues el costo marginal va bajando, va bajando. Pero va a llegar a un punto en donde vuelve a comenzar a subir. La razón de esto estriba en las economías de escala, que provocan que la fabricación de pequeñas cantidades de bienes sea relativamente más cara que la producción de grandes cantidades. Sin embargo, cuando la X se hace muy grande, o sea que cuando la producción es muy alta, los costos empiezan nuevamente a aumentar. Debido a medida que la capacidad de las unidades de producción existentes llegan a gastarse, llegan a agotarse, ya no tengo más mano de obra, ya no tengo más maquinaria, ya el local se hace muy pequeño. Entonces se hace necesario invertir en una nueva planta o en una nueva maquinaria, o pagarle horas extras a los trabajadores, o contratar nuevos trabajadores. Esto causa eventualmente el aumento en los costos marginales. Así que por lo regular, el costo marginal primero baja, primero decrece hasta cierto punto de la producción y luego comienza a incrementar, que es lo que nos muestra este muñequito. Entonces, tengan presente ese comportamiento que es muy cercano a la realidad, es muy frecuente. Y tengan claro las razones de por qué este comportamiento, por qué este fenómeno. Entonces, más allá de que me digan qué es costo marginal o cómo se calcula la derivada del costo marginal, entonces lo más importante es la interpretación de los resultados. Esto que está acá es la interpretación de esto que estaba mostrando acá arriba. Entonces, para tener una idea clara de por qué este comportamiento. Si usted me dice, profe, los costos marginales para 50 unidades es de 17.5 dólares, para 100 de 10 dólares y para 150 17.5 dólares. Pues yo sé que usted aplicó muy bien el concepto de la derivada y el cálculo de la imagen de una función. Hasta ahí todo muy bien. Pero bueno, ¿y eso qué significa? Ahí viene lo importante. Ah, profe, entonces ya usted tiene una idea más clara de qué significa eso, se lo estoy mostrando acá. Ah, profe, lo que pasa es que a medida de que cuando tenemos pequeñas cantidades de producción, los costos son muy elevados. Y a mayor cantidad producida, pues los costos van a ir bajando. Pero va a llegar un punto en donde ya la capacidad instalada de producción no me da abasto y me toca ampliarla. Mano de obra, maquinaria, espacio físico, y por lo tanto los costos vuelven a subir, vuelven a subirse. Ah, por eso es que tenemos este fenómeno que podemos ver acá con números. Esa es la explicación de ese cuento. Entonces, usted como profesional de estas áreas, pues tiene que tener muy claro eso. Tiene que tener muy claro este tipo de cosas. Entonces, digamos que el señor Camilo va a ser el director o el jefe de producción en la empresa, en la industria o en la planta XYZ. Entonces el jefe le dice, bueno, Camilo, proyecte usted cuál va a ser la producción para este mes, buscando minimizar los costos. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos que producir para lograr el menor costo unitario en la planta? Ah, entonces, él teniendo claro este concepto, lo que vimos acá, él tiene la fórmula de los costos, entonces determina la derivada para el costo marginal y determinar el costo unitario de fabricación, y con la función, esta que tenemos acá, él ya tiene la capacidad de graficarla, porque fue lo que vimos en el primer capítulo, de construir el muñequito, véalo, acá está, o simplemente darle algunos valores como está aquí, 50, 100, 150, 1000, 2000, 3000, lo que sea, obtener unos números y analizar esos números. Pero si lo quiere ver más claramente, pues mejor hace la gráfica y en la gráfica va a poder determinar, ah, miren, en este caso, la cantidad óptima de producción con la capacidad instalada en planta de producción es de 100 unidades.
¿Por qué? Porque me produce el menor costo unitario, $10 por unidad de producto. Menos una cantidad menor me incluye en unos costos más altos. Y más una cantidad mayor a 100 me incurre o vamos a tener unos costos mayores, porque me toca ampliar la capacidad de producción. Entonces, eso es lo que representa esto que estamos viendo aquí. Segundo ejemplo, segunda aplicación. Ya no hablo de costos, sino de ingresos. Es más o menos la misma dinámica, solo que en este caso ya no me voy a analizar cuánto me cuesta producir, sino ahora cuánto me genera vender. Entonces, ingreso marginal. Ahora nos dicen que los ingresos derivados de la venta de un producto, bien o servicio en una empresa, pues se denominan ingresos. Se representan mediante la función Rx, bueno, ustedes lo pueden encontrar en diferentes libros con diferentes representaciones. Aquí lo voy a llamar Rx, me denota los ingresos, en este caso estoy haciendo la claridad en dólares, por la venta de X artículos. Sigo con el ejemplo de las arepas. Fabriqué 100 arepas y yo cada arepa la vendo a 500 pesos, por lo tanto los ingresos obtenidos van a ser de 100 por 500. Esos van a ser mis ingresos por la venta de las 100 arepas. Eso es lo que representaría la función Rx. Entonces, en ese caso, en mi ejemplo, la función Rx sería igual a 100 por X. Vea, 500, perdón, 500 que es el precio unitario de la arepa. 500 por X, X la cantidad de arepas. Listo. Esa sería mi función. Si yo quiero determinar cuál es el ingreso marginal, en otras palabras, cuál va a ser el ingreso adicional por la venta de un artículo más, de una unidad más del producto, por la venta de una unidad más del producto. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar la función de costo. Simplemente de ingreso, perdón, derivar la función de ingreso. O se hace a Rx. Sacamos la derivada de Rx, que es la función de ingresos, y listo. X sigue siendo la cantidad de artículos. En este caso ya no producidos, sino vendidos. Entonces, los ingresos marginales me representan eso, las entradas adicionales a la empresa por un artículo más vendido. Listo. Esto es la tasa con que crecen los ingresos con respecto al incremento en el volumen de las ventas. Muy similar al anterior, solo que cambia el panorama. Ya no es los costos de producción, sino los ingresos generados por la venta de los productos. Miremos el ejemplo. El ejemplo pues es básicamente muy similar al anterior, pero solo que aquí cambiamos el panorama. Acá nos dice que la función de ingreso está dada por esta. Recuerden que en el ejercicio de mis arepas era simplemente 500X. Acá, en este ejemplo, la función de ingresos de una empresa por la venta de un producto está determinada o está dada por R de X igual a 10X menos 0.01X al cuadrado. Esta es la fórmula, la función. No se preocupen de dónde sale la fórmula, por ejemplo, las arepas, pues yo las saqué porque era muy fácil de sacar, pero ya en otro tipo de situaciones, pues de pronto el proceso matemático es un poco más complejo. Por ahora no se preocupen, en el examen tampoco se preocupen, les voy a dar la función, les voy a dar la fórmula de una vez, ustedes no tienen dilema. Acá me dicen que X es el número de artículos o de unidades vendidas. Simplemente es eso. Y me piden calcular cuál es el ingreso marginal si se venden 200 unidades de ese producto. Entonces, pues de la teoría nos dicen que el ingreso marginal se calcula derivando la función de ingresos. Y la función de ingresos me la dieron acá. Entonces lo único que vamos a hacer es derivarla. La derivada de esta función es bastante elemental. La derivada de 10x es 10 por 1. La derivada de menos 0.01x al cuadrado es menos 0.01 por 2x. Ya sabemos de dónde sale ese 2x, lo que vimos la clase pasada. Derivada de una potencia de x bajo el exponente. Lo pongo a multiplicar con la constante y le resto 1 al exponente. Hacemos la multiplicación, 10 por 1 me da 10 y menos 0.01 por 2 me da menos 0.02x. Esta es la función de ingreso marginal. Esta señora. Me preguntaban,
¿Cuál es el ingreso marginal cuando la venta de productos es de 200? ¿Qué tengo que hacer? En esta función simplemente reemplazo la X por 200. Y listo, acá lo tenemos. Entonces nos dice el ingreso marginal cuando se vende un número X de productos está dado por esta fórmula. Y si ese número X es igual a 200, como me lo plantea el ejemplo, entonces el ingreso marginal va a ser de 10 menos 0.02 por 200, que es la cantidad de artículos vendidos, lo que es equivalente a 10 menos 4, lo que quiere decir $6. ¿Qué significa ese 6? ¿Cuál es la interpretación del ingreso marginal? Entonces nos dicen que cuando vendemos 200 artículos, cualquier incremento pequeño en las ventas, o sea, de 201 artículos, 202 artículos, 203 artículos, va a provocar un aumento en los ingresos de $6 por artículo. Cada unidad adicional vendida me va a generar o me va a producir un incremento en los ingresos de $6. Ojo, estoy hablando incrementos pequeños en las ventas. Si yo acá estoy diciendo que las ventas son de 200, pero las ventas se me subieron a 500, yo no puedo decir que a esos 500, a esos otros 300 restantes, el incremento va a ser de $6 cada uno, ¿no? Estoy hablando para pequeños cambios en la venta. 201, 202, 203. Pero valores mucho más superiores, mucho mayores, ya no funciona de la misma manera, para que lo tengan presente. Si miran y comparan este desarrollo con el anterior, pues es muy similar. Lo único que cambia es el contexto. Me dan una fórmula que en este caso representa los ingresos. La derivamos y la evaluamos para la cantidad de productos vendidos determinado en el problema. Y listo. En el campo anterior o en el ejemplo anterior nos daban la función ya no de ingresos sino de costos, la derivábamos y evaluábamos el costo para una cantidad de X de productos fabricados. Entonces, miren que el procedimiento básicamente es el mismo, lo que cambia es el contexto. Y nuevamente les repito, lo más importante al último o al final es la interpretación de los resultados. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que me representa ese 6? Entonces acá me dicen, ese 6 es el incremento en los ingresos, porque en este caso estamos hablando de ingresos, cuando se vende un poquitico más de 200. Un poquitico más de 200 unidades del producto. Eso es lo que representa ese 6 que calculamos ahí, ese incremento en los ingresos. Entonces, si vendemos 201 unidades de producto, pues podemos decir que los ingresos van a tener un incremento de $6. Eso es lo que representa ese 6. Y por último, para no darles más y vueltas y no darles más, porque aquí ya un pequeño cambio adicional y ya, un paso más. Y podamos pasar a hacer algunos ejercicios entonces para darle una nota de cierre a esta asignatura. Otra también muy usada, utilidad. Miren que todo esto es administrativo, económico, financiero. ¿Cómo se calcula una utilidad? Ya se las he mencionado y creo que por ahí en un ejemplo, en un ejercicio o en un parcial, creo que les puse también el cálculo de unos, no me recuerdo, no me acuerdo de eso, no me acuerdo bien de eso. Pero ya les he repetido, eso sí me acuerdo en clase, que la utilidad pues es simplemente los ingresos menos los costos, en su forma más básica, ¿no? En su forma elemental. La utilidad es equivalente a, o se calcula, cogiendo los ingresos y restándole los costos. Ejemplo, sigo con mi situación de las arepas. Vendí las 100 arepas a 500 pesos, eso me produjo 50,000 pesos de ingresos. El bulto de carbón me costó 10,000, bueno, 20,000 pues. La estufa me la habían regalado, no me la tuve que comprar, bueno, digamos que la compré un asadorcito ahí chiquitico, no sé qué, me costó 15,000, van 35,000. Y el maíz me costó 5,000, son 40,000. Todavía no he considerado mano de obra, o sea, cuánto me va a pagar a mí, cuánto me cuesta la energía, el alquiler, el arriendo, los servicios y no sé qué más. Digamos que ya todo eso está incluido ahí en los 40,000. Entonces, utilidad al final del día,
los ingresos fueron 50.000 y en costos me gasté 40.000. Utilidad neta del día, 10.000 pesos. Eso fue lo que me quedó de ganancia. De ganancia, ojo, no de sueldo. El sueldo debería ir incluido en los costos. Entonces, eso es lo que representa la utilidad. Entonces, aquí vamos a hablar de utilidad marginal. Acá ya estamos hablando de ganancias. Nos dice la carreta, la teoría, que la utilidad, pues partimos de lo mismo, se obtiene cuando a los ingresos, R de X, le restamos los costos, C de X. Ahí obtenemos una utilidad. Utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Eso no cambia, eso sigue siendo la misma teoría administrativa, económica y financiera. La utilidad es igual a los ingresos menos los costos en su forma más básica. Y nos dicen que la derivada de esa utilidad representa la utilidad marginal. Entonces, la derivada de P, aquí llamamos utilidad a P, la derivada de P le representa la utilidad marginal. ¿Y eso qué significado tiene? Nos dice que es la utilidad adicional que se obtiene por un artículo si la producción y venta sufre un pequeño incremento. Entonces, digamos que, bueno, mentira, mirémoslo con un ejemplo para que le demos representación a esto. La utilidad marginal es la utilidad adicional que se genera cuando se produce un pequeño cambio en la producción y venta de un producto. Simplemente es eso. Entonces, miremos un ejemplo. Acá me dicen que la función costo y la función ingreso de producir y vender. Ojo, costo está ligado con la producción. Ingreso está ligado con las ventas. Entonces, por eso estamos acá. X cantidad de cierto artículo, de cierto producto, está dada por. Entonces, esta es la fórmula o la función costo de producción y esta es la función ingreso de venta. Me piden calcular la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades del producto. Y también en el caso de que se produzcan y vendan 400 unidades del producto. Entonces, me están preguntando por utilidad marginal. Si me preguntan solo por utilidad, resto estas dos y se acabó. Bueno, calculo los costos para 150, calculo los ingresos para 150 y restamos los dos valores. Pero me están preguntando es utilidad marginal. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Eso es muy fácil. Coja la función costo y réstele la función, coja la función ingreso y réstele la función costo. Y eso me genera la función utilidad. Esa señora, derívela y evalúela para los valores que le están dando. Entonces, en este caso, la utilidad generada se determina restando ingresos menos costos. Ingresos 80 menos 0.1x al cuadrado menos de la fórmula costos 5.000 más 20x. Ya saben cómo resolver esto no tiene ningún problema. Este menos le cambia los signos a estos dos de acá. 80x menos 20x me da 60x. Este queda lo mismo, menos 0, aquí me quedó faltando el puntico, menos 0.1x al cuadrado. Y este que era positivo queda negativo, menos 5.000. Esta es la función utilidad. Pero me están preguntando utilidad marginal. Por lo tanto, necesitamos derivar esta señora. Y la derivada de esta señora es muy fácil de determinar. Acá la tenemos. La derivada de 60x es 60. La derivada de menos 0.1x al cuadrado es menos 0.1 por 2, que es lo mismo que menos 0.2, x a la 1, x. Y la derivada de menos 5.000 es 0, entonces ya no pongo nada más. Esta es utilidad marginal. Esta. Me dicen, si se vendieron, se producen y venden 150 artículos, ¿cuál es la utilidad marginal? En esta señora reemplazo la X. 60 menos 0.2 por 150. Me da 30. Me dice que cuando se producen 150 artículos, esa era el lote, esa era la cantidad pactada para la producción, la utilidad marginal, o sea, la utilidad extra, por un artículo adicional, o sea, por 151, es de $30.
Entonces, esta para 150 me da esta utilidad marginal. Listo. Entonces, ¿cuánto es el incremento en las utilidades para 150? $30 por artículo. Entonces, si incrementamos a 151, 152, 153, pues vamos a tener un incremento por unidad de $30 en los ingresos, en las utilidades, perdón, en las utilidades. Eso es lo que significa eso. Ahora, miren, ya no puedo decir que para 400 va a ser el mismo. Para pequeños cambios. Acá ya hay un cambio muy grande. Entre 150 y 400 hay un cambio muy grande. Entonces, calculamos la utilidad marginal para 400 artículos producidos y vendidos. Me da menos 20. ¿Qué significa menos 20? Económica o financieramente Pérdida. o pérdida, exactamente, Néstor. Menos significa pérdida. Quiere decir que aquí, en vez de generarme una utilidad, me está generando pérdida. Quiere decir que para mí es más rentable fabricar 150 porque me está generando utilidades unitarias que fabricar y vender 400. Ahí ya me está produciendo una pérdida de $20. ¿Qué representa eso? Aquí me dicen, en consecuencia, si se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción, o sea, de 401, 402, me produce una pérdida. Esto es una utilidad negativa. Me produce una pérdida de $20 por unidad adicional. Bueno, pues no vale la pena fabricar 401 o 402. No vale la pena, no vale la pena incrementarla. ¿Por qué? Porque a medida que voy incrementando ya me está generando una pérdida. Entonces, pasa lo mismo que ahora en la otra situación, debo de determinar cuál es el valor óptimo en la producción para que se generen o se produzcan la mayor utilidad posible. Ese sería el ejercicio. Entonces, esta es la interpretación de algunas de las aplicaciones de la derivada en el ámbito administrativo, financiero, económico. Si ustedes se fijan, las derivadas que hay que calcular son muy fáciles. Miren la derivada de esto, son muy elementales. Pero la importancia de esa operación matemática en un problema de estos es vital, es fundamental. Entonces, miren que la operación solita, matemáticamente hablando, podría ser una cosa de locos. Yo les podría colocar un ejercicio numérico bastante complicado. Pero en la realidad su aplicación no es tan compleja, por lo menos en el ámbito económico, administrativo. En ingeniería de pronto sí es un poco más complejo, pero acá en esta área del conocimiento no es tan difícil, no es tan complicada, pero es demasiado útil. Es demasiado útil. Todos estos conceptos que estamos hablando aquí, que yo me imagino que en otras asignaturas ya contables, económicas o financieras tendrán que profundizar y tendrán que darle una explicación mucho mejor, pues se simplifican usando esto, usando esta matemática. Entonces, ustedes en otras asignaturas tendrán que volver a hablar de esto que yo les estoy diciendo, de costo marginal, de ingreso marginal, de utilidad marginal. Y lo más probable es que el profesor pues asuma que usted ya vio derivadas para poder calcular eso rapidito. Pero pues ahora tendrá que profundizar un poco más en estos aspectos. Aquí solamente estoy dando unos ejemplos, unas aplicaciones. Porque aquí lo que estoy viendo es matemáticas, no estamos viendo esa vaina. Pero pues lo tengo que aterrizar para que usted le encuentre sentido e importancia a esta herramienta matemática. Concluyo diciéndoles, muchachos, muchas veces lo que parece tan complicado desde el punto de vista teórico, matemático, en la realidad se vuelve muy sencillo, se vuelve muy elemental y es muy útil. Eso que teóricamente, que numéricamente me puede producir ejercicios muy complejos, muy largos, muy complicados, en la práctica, en la vida real, en muchas ocasiones, la cosa es mucho más sencilla. Ejemplo concreto, estos que les acabo de mostrar, estos que acabamos de ver. Si ustedes observan, yo a cualquier estudiante de universidad le hablo de derivadas antes del curso de derivadas y me van a decir, profe, eso es una cosa loca, eso es, mejor dicho, nos vamos a tener que trasnochar todos los días estudiando y no sé qué. Bueno,
Si me quedo con la teoría, pues probablemente sí, es una cosa muy larga, es una cosa muy extensa y no sé qué. Pero si pasamos a la práctica y lo aplicamos en la vida real, nos vamos a dar cuenta de que esto es papita para loro, pues para decirlo en términos muy coloquiales. Miren estas derivadas tan sencillitas. Si usted entendió y comprendió lo que vimos la clase pasada, el cálculo de esto se le vuelve elemental y se le vuelve inmediato. La semana pasada lo hacíamos paso por paso, con plastilina, como suelo decirle yo. Pero aquí ya es muy sencillo, es muy general, es muy simple. Entonces la aplicación de estos conceptos en el área de ustedes es bastante sencilla. Entonces no tienen por qué matarse en la cabeza pensando que cuando hablen de derivadas eso es una cosa loca. En el área de ustedes es bastante sencillo, no es tan complicado, no es tan difícil. Y tiene un gran valor en el área de ustedes, tiene un gran valor. Hacer este análisis me permite, desde el punto de vista matemático, poder tomar decisiones que pueden ser acertadas. Vean, ¿cuántos productos producimos para reducir los costos? Con esto que estábamos viendo acá, podemos determinarlo, decirlo, con lo que vimos en Matemáticas 2, aplicando todo lo que vimos en Matemáticas 2, podemos tomar decisiones como esas. ¿Cuál es el nivel óptimo de producción? Teniendo presente los recursos disponibles. Entonces, fundamental que ustedes conozcan, no se memoricen, vuelvo y les repito, yo no necesito que usted se memorice, pero que si usted sepa que esta herramienta sirve, existe, le puede ayudar en cosas como estas que estamos hablando. Cuando la requiera, usted va y busca, va y la mira, para que se acuerde cómo es que, la derivada no sé qué, no, eso es breve. Tengo la función costos, me toca derivarla y listo. No me acuerdo cómo derivar este polinomio. Va, busque la fórmula, busque en su cuaderno, busque el apunte. Eso era así, así, así. No, listo, fácil, ya la puedo derivar, listo, la derivo, le doy un valor y determino el costo marginal. Listo. Lo importante es que usted sepa qué significa ese costo marginal, en este caso. Y que si lo graficamos, usted entienda y comprenda que después o hasta 100, la cantidad óptima para producir en este ejemplo es de 100, porque me produce el costo más bajito. De ahí para arriba o de ahí para atrás, no me sirve, pues me producen costos más elevados. Listo, eso es. Para eso le van a pagar a usted cuando sea profesional, para tomar decisiones. Entonces vuelvo ahora al ejemplo. Camilo, que era el jefe de producción, le dice a su gerente o a su junta directiva, la producción de este mes es de 100 unidades del producto. Me va a producir la menor cantidad de costos unitarios. ¿Por qué? Vea, él les muestra este dibujo y ya. Lo único que tiene que hacer es explicarse. Pero él ya tiene un sustento desde el punto de vista matemático de esa decisión que toma. Lo escucho antes de terminar, antes de despedirme y antes de abrirle la plataforma para que resuelvan el parcial. Dudas, preguntas, respuestas, comentarios, PQRs y todo lo demás. No, profe, es que en el verdadero trabajo en sí de este tema, pues ahorita estamos tocando el tema de costos y eso está es en determinar la función, cómo llegar a la función, ahí es donde está el verdadero trabajo. Sí, ahí en ese aspecto. Esto de derivadas, no, porque después de que usted tenga la formulación de la función y sepa y tenga pues como el chancuquito ahí de la derivada, pues determinar las derivadas y reemplazar, digamos que es relativamente fácil. Exacto, señor Néstor, eso es. Ahí el cuento está en la modelación de los costos. Modelación de los costos. Entonces, vimos una pequeña aproximación desde el punto de vista lineal cuando hablamos de funciones. Pero existen otro montón de modelos y de herramientas matemáticas que me permiten hacer eso, generar el modelo. Ahí es donde está el trabajo. Después de tener la fórmula, aplicar estas herramientas, como dicen estos, es bastante sencillo, es bastante elemental, no es tan complicado. Es eso. Bueno, muchachos, tengo para decirles lo siguiente. Vamos a salirnos de aquí. Les voy a mostrar el parcial antes para responderles de pronto alguna duda, les doy unas orientaciones y podríamos entonces darle el espacio a la misma. Entonces voy a compartirles la ventana, vamos a mirar por acá el parcial
ya está montado en la plataforma, ahorita se los activo cuando terminemos acá, les subo el video de esta clase para que también les sirva de champú, pues entre comillas champú, como lo llamo yo, ¿no? Eso se llama ayudas didácticas, dicen otros, bueno, yo lo llamo champú, no pasa nada. Vuelvo y le reitero, lo que más me importa es que usted pueda utilizar esto, lo pueda utilizar, no que lo memorice. Entonces el examen o la última actividad es lo mismo que acabo de mostrarles. Tengo una función y me piden determinar el costo marginal para una cantidad producida. Primer problema. Segundo problema, tengo una función de ingresos, me piden determinar los ingresos marginales para la venta de 10 unidades. El primero, para la fabricación de 25. Y tercer y último problema, determinar la utilidad marginal teniendo los costos, que es esta misma función de arriba, teniendo los ingresos, que es esta misma función de aquí, para 50 unidades, determinar la utilidad marginal. C es esta y R es esta. Entonces, ya sabemos, los ingresos o las utilidades son iguales a los ingresos menos los costos, hacemos la resta, luego derivamos y evaluamos para 50 unidades. Y listo. Ese es todo el ejercicio. Ese es todo el parcial, por decirlo así, pues la evaluación final, última nota. Entonces, lo rayan en sus cuadernitos, lo rayan en su blog, donde sea, en sus hojitas. Al final, le toman la fotito con el escáner, me generan un PDF, por favor, al archivo le colocan el nombre y el apellido de ustedes y lo suben a la plataforma. La plataforma va a estar disponible hasta las 3 de la tarde. Entonces, espero obtener puros 5, porque como les dije ahorita, pues realmente la aplicación de esto es bastante sencillo en el campo de ustedes, en el campo administrativo, financiero y económico. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta señorita, a esto que están viendo ahí en pantalla, o tienen claro qué tenemos que hacer. El silencio me indica que está todo clarísimo o que no hay nada claro. Vamos a ver, esperemos puros 5. Espero puros 5. Lo más importante es que usted aprenda a utilizar la herramienta. Eso es lo que más me interesa. Como les digo, pues ya es muy personal cada uno de ustedes. Por último, antes de finalizar, entonces voy a cerrar por aquí. Ya no es necesario que le tomen el pantallazo de eso ahí, ya lo tienen allá en plataforma. Entonces, les reitero, para mí siempre es un placer trabajar con grupos como este, donde ustedes participan, donde ustedes aportan, donde hay un ambiente, ¿cómo les digo yo? Un ambiente muy propenso, muy abierto para poder abordar el tema y otros temas, donde se genera un ambiente muy agradable. Entonces, desde el semestre pasado me he sentido muy a gusto trabajando con ustedes, porque el grupo es muy chévere, pues muy bacancito para trabajar. No solamente trabajamos, pues miren que hablamos de otras cosas, al principio nos reímos un poquito y Néstor antes de la clase está molestando a Alicia y Alicia le está contrapunteando y sacándole la lengua y bueno, y no sé qué más. Entonces, todo eso hace parte de la clase, pues de la asignatura como tal, no solamente la teoría, no solamente la carreta pues que yo les pueda compartir o los ejercicios que podamos hacer. En el aula, pues el ambiente con mis clases es así, bueno, incluso un poco más extrovertido, pues acá por la virtualidad. Muchas veces se nos enfría un poquito el ambiente, pero pues ya nos veremos allá en la presencialidad y pues podrán ratificar nuevamente eso que les estoy diciendo. Entonces, de mi parte, nuevamente les manifiesto, como está en plataforma, les resalto mucho el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, el compromiso que ustedes realizan, porque yo sé que en este momento, a esta hora, muchos de ustedes están trabajando y se conectan a la clase y participan de la clase y durante la semana también están haciendo muchas otras cosas y desarrollan sus actividades y por el interno me preguntan y por el correo me preguntan y me están demostrando interés y están preocupados pues por su formación profesional. Entonces, lo rescato mucho porque esta situación virtual pues no era la que ustedes habían optado como opción de formación, pero pues que desafortunadamente por las condiciones de salud nos tocó, pero pues que ya paulatinamente vamos recuperándonos y ya pues el ambiente y ya la cosa en el salón de la clase pues ya se vuelve un poco más personal, no tan fría a través de un computador, a pesar de que ustedes pues aportan mucho con sus comentarios, con su alegría, con su efusividad y todo eso. Entonces, me voy satisfecho porque pudimos darle aplicación a los 3 grandes capítulos que íbamos a trabajar, porque ustedes fueron muy
proactivos, pues participaron activamente, preguntaron. Algo también de resaltar es que a pesar de los inconvenientes laborales, pues todos se comunicaban y me decían, profe, en este momento estoy haciendo tal cosa, profe, hoy estoy en una capacitación, profe, pasó esto, pasó lo otro. También resalto a la niña Estefanía que en un momento dijo no, pero recapacitó y regresó. Bueno, lo importante es terminar o llegar a feliz término pues con lo que nos planteamos, con lo que queremos, hacia dónde tenemos puesta la mirada. Entonces, pues en el camino se nos presentan muchas piedritas, muchos inconvenientes, y pues la idea es poder ir superándolos, ir superando esos obstáculos que se nos presentan. Eso hace parte de la formación, no solo profesional, sino para la vida en general. Entonces, me voy muy satisfecho, muchachos. Espero ahora, como la cereza en el pastel, puros 5. Esta semana les comparto las notas a través del grupo y también pues las publico en la plataforma para que las revisen y si tienen algún inconveniente antes de subirlas a la plataforma definitiva, entonces se comuniquen conmigo y miremos a ver qué pasa. Listo, muchachos. Entonces, tienen 10 minuticos para que se estiren, se tomen algo y ya les habilito la plataforma para que comiencen a resolver el ejercicio. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos veremos prontamente en el aula de clase ya. Al mal paso, darle prisa, profe. Esto de saque de raya, saque de raya. No, profe, claro, Bueno, para poder muchachos. desayunar. Listo, haga, uy, María, para poder desayunar.